¿Qué tal? ¿Cómo le va? Arrancamos Asteriscos TV, ahora en nuestro nuevo formato vía web, y agradeciéndoles por supuesto a nuestra audiencia la buena recepción que tiene este proyecto, en el cual nos acompañan por supuesto Radio El Mundo, transmitiendo desde los estudios Marcelo Lamana de nuestra radio. Y tiempo de definiciones a nivel político, se están cerrando, por supuesto, las estrategias electorales con vistas a las primarias abiertas obligatorias, y un hombre que ha aparecido en el escenario, un hombre que no se candidatea a nada, pero que es un factor de poder clave en la Argentina, es el secretario general de la CGT, líder de los camioneros, Hugo Moyano. Tuvo definiciones muy contundentes. Está poniendo en práctica esto de acercarse al estudiantado universitario, algo inédito en la historia gremial en la Argentina. Hugo Moyano primero habló sobre la inflación, después sobre la inseguridad. Son los dos temas que, según todos los sondeos, más interesan a la gente, a la opinión pública, y Moyano decidió admitir que los dos son problemas en la Argentina de hoy. Tanto la inflación, que no se puede negar, dijo Moyano. Luego, el secretario general de la CGT señaló que la inseguridad es un problema muy serio en la Argentina. Bueno, un cambio de estrategia en el oficialismo, por lo menos por el lado gremial, porque la presidenta Cristina Fernández sigue sin hablar del tema y bajó la orden a todos sus funcionarios que nadie hable de inflación, que ni siquiera se mencione esta palabra. Indudablemente Hugo Moyano, un factor de poder clave en la Argentina, está emitiendo algunas señales. Por estas horas hay presiones del sindicalismo para tener participación en las listas con respecto a las elecciones de octubre. Ellos quieren poner legisladores, también poner concejales. Serían señales que está dando Hugo Moyano de diferenciación hacia la Casa Rosada, diciendo, bueno, hay dos problemas, tenemos que hacer más para solucionarlos: la inflación por un lado, la inseguridad por el otro. Por estos días, quien está un poco de capa caída es el ex intendente de Morón y candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, Martín Sabatella. Fue a la Casa Rosada, no le fue del todo bien, porque en la Casa Rosada le dijeron: no podés llevar legisladores propios en la elección de octubre, tenés que llevar los mismos legisladores que irán por el Frente para la Victoria, tendrás hombres tuyos en las listas, pero le bajaron el copete a Martín Sabatella, que quería llevar legisladores propios, él como candidato a gobernador bonaerense, Cristina Fernández como candidata a presidenta. Le dijeron que no, todos tienen que sumar a Cristina Fernández, pero también a los legisladores que lleve el Frente para la Victoria. Y Martín Sabatella, entonces, quien estaba cayendo un poco en las encuestas bonaerenses, debió allanarse a aceptar este reclamo y esperar entonces cuáles van a ser los nombres que irán en su lista, con aval total de la Casa Rosada. Cristina Fernández, la presidenta de la Nación, se mostró algo molesta con su círculo íntimo en los últimos días. Una de las frases que se le habría escuchado decir a la presidenta es: al final no sé para qué hicimos esto de las internas primarias abiertas y obligatorias, nadie se presenta, todos van con candidato único, y yo me veo en la obligación de anticipar al tiempo que me hubiese gustado que iré por la reelección. A Cristina Fernández le hubiese convenido anunciar su candidatura mucho más cerca de las presidenciales de octubre. Sin embargo, lo tendrá que hacer en los próximos días, a más tardar el 24 de junio. La jefa de Estado se hubiese sentido mucho más cómoda si esos anuncios se hacían más cerca de las elecciones del 23 de octubre. Hay grandes rumores en la Casa Rosada de que se llegó a analizar en algún momento suspender estas internas primarias abiertas y obligatorias. Habría consenso en sectores de la oposición para hacerlo. El tema es
si dan los tiempos. Hoy en Asteriscos TV vamos a tener a otro candidato, en este caso el candidato a vicejefe de gobierno porteño por la coalición cívica, Fernando Sánchez, va a estar aquí con nosotros, y también por supuesto todo el análisis político de Iván Damianovich. Ya venimos. En la Argentina de hoy estamos viviendo escenarios opuestos, disímiles, que se contraponen, por supuesto, como todos los opuestos, pero que además tienen sus particularidades. Homenajeando a Borges a sus 25 años del fallecimiento, podríamos decir que estamos en un laberinto, como él le gustaba describir en sus maravillosos cuentos. Por un lado el escenario nacional y por el otro lado el escenario de la ciudad de Buenos Aires. Mientras el gobierno nacional parece afianzarse en su aspiración por mantenerse en el gobierno nacional, en la ciudad de Buenos Aires, en cambio, Mauricio Macri está logrando también una buena performance en sus aspiraciones por la reelección como jefe de gobierno. Efectivamente, hubo dos escándalos, estos dos escándalos que todavía están ocupando mucho espacio en todos los medios, que tiene que ver con el caso Joclender, que involucra a la madre de Plaza de Mayo, por un lado, y el caso de Rinaldi, que mantiene a Morgado y a Rachid en un enfrentamiento casi grotesco, por decirlo de alguna manera. Estos dos episodios no parecen afectar al electorado a nivel nacional y para las elecciones que tendrán lugar en el mes de octubre, pero sí parecen afectar a nivel local. La ciudad de Buenos Aires es mucho más sensible a este tipo de situaciones, de escándalos, de problemas, que el resto del país. Pero por otra parte tampoco hay que especular con esto demasiado. Si uno hiciera una encuesta, uno se daría cuenta rápidamente que la corrupción nunca ha sido una de las preocupaciones más importantes para la sociedad. Si bien aparece entre las listas de los temas que más concentran la atención, mucho antes que la corrupción está la inflación, el desempleo, la inseguridad, la pobreza. En definitiva, el electorado de Capital Federal es un poco más sensible a los actos de corrupción que el electorado a nivel nacional, donde parecen estos temas muy lejanos. De modo que, en realidad, lo que podemos avisorar en esta semana es que el oficialismo, es decir, Mauricio Macri en este caso, ha logrado a partir de estos escándalos mejorar sus posibilidades reeleccionistas de cara a las elecciones del 10 de julio. Y en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, bueno, vemos que todavía esto no le está afectando en su aparente intención por reelegir a nivel nacional. De todos modos, hay que tomar nota de lo que va a suceder en las próximas horas, y es evidente que si Daniel Filmus, el principal contrincante en la ciudad de Buenos Aires, no despliega una campaña fuerte, agresiva, con propuestas y con ideas renovadoras, posiblemente vaya a perder la próxima elección. Es indudable que él ya se encuentra en el balotaje, esto lo dicen todas las encuestas, pero a medida que pasan los días, las horas, esta diferencia de votos se empieza a notar incluso hasta con los encuestadores menos optimistas. Y como decíamos, las preocupaciones de la gente pasan por otro lado, y pareciera ser que estas preocupaciones están en boca de alguien que jamás el gobierno nacional hubiera sospechado. Estábamos hablando de, por supuesto, el líder de la CGT, Hugo Moyano, que en su renovado rol académico ha encontrado una manera de expresarse, de llegar a la clase media y de empezar a limpiar, si se quiere, esta imagen tan negativa que él tiene históricamente en gran parte de la sociedad. Habló de inflación, habló de inseguridad, en definitiva puso los temas y les puso nombre a ciertas cuestiones que desde el kirchnerismo intentan muchas veces soslayar o dejar de lado. Entonces, en unas semanas más, seguramente la próxima semana, ya estaremos en condiciones de ver si Daniel Filmus larga su campaña en la Ciudad de Buenos Aires, definitivamente abordando los temas que se están tratando, o si por el contrario permanece en esta suerte de mutismo. Y mientras tanto, a nivel nacional, si efectivamente estos problemas a los cuales mencionábamos al principio, dos escándalos de corrupción,
que en principio no parecieran afectar demasiado la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, terminan haciendo mella en, bueno, esta estructura de poder que ha construido y su pretensión de continuar al frente del Ejecutivo Nacional si finalmente ella se decide. Hay mucho más en Asteriscos. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web www.asteriscos.tv las 24 horas los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor. Lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. Seguimos con las entrevistas a los candidatos en campaña y seguimos también con la ciudad de Buenos Aires. Tenemos ya aquí en nuestro estudio en Radio El Mundo a Fernando Sánchez, candidato a vicejefe de gobierno por la coalición cívica, el compañero de fórmula de María Eugenia Estensoro. Fernando, bienvenido a Asteriscos TV y también a Radio El Mundo. Bueno, todo indica que en la ciudad de Buenos Aires habrá balotaje. ¿Ustedes qué trabajo están haciendo para tratar de llegar a ese balotaje? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque en realidad es cierto que siempre en la ciudad de Buenos Aires casi siempre hay balotaje por la forma en la que está establecido en la Constitución. Me parece que es bueno, que es saludable, porque ya todos nos vamos acostumbrando de que hay una segunda vuelta, es decir, una segunda lectura de los candidatos y de las opciones. Y también es buena la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Es decir, no qué van a hacer en el caso de que no lleguen o qué van a hacer. No, qué hay que hacer para poder llegar al balotaje. Es decir, convencer a la sociedad de qué manera, qué es lo que le estamos proponiendo nosotros. Y en ese sentido nosotros estamos diciéndole a los porteños y a las porteñas que en realidad no, por suerte, el desarrollo democrático de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires en particular da opciones dignas de ser consideradas. No es que está el gobierno nacional con su modelo y el gobierno de la ciudad con Mauricio Macri intentando oponerse a ese modelo, porque en realidad en sí entre los dos tienen bastantes similitudes en algunas cosas y se disfrazan de bastante distintas cosas a la hora de presentarse electoral o ideológicamente. Para eso nosotros creemos que un gobierno tiene que ser un gobierno fuerte, de autoridad pública, porque si no tenemos avances de distintos sectores que quieren tomar el espacio público, que quieren tomar las distintas políticas, que quieren tomar porciones del presupuesto sin que haya legitimidad para hacerlo. En ese sentido nosotros creemos que tenemos que tener la fortaleza suficiente como para poder conducir políticas que son absolutamente necesarias para la ciudad. La política de seguridad, por supuesto, es prioritaria. La política social y fundamentalmente la política de vivienda, que nosotros siempre hemos hecho hincapié en eso, también es prioritaria, porque nosotros tenemos que dar el plafón de cómo se puede vivir en paz y articulada y armoniosamente en la ciudad para después ir a la política de seguridad o en simultáneo. Vos decís, Fernando, lo que está del otro lado, comparás en algunos puntos al gobierno nacional con Mauricio Macri. El electorado también está observando que lo que está enfrentándolos también muestra algunos reflejos de que no están sumando, ¿no? La aparición de Wiener con el Frente Progresista. Yo escuchaba el otro día una conversación entre Estensoro y quien va a ser la candidata a vicepresidente. Que son muy amigas. Que son muy amigas, que comparten casi todo. Norma Morandini y Estensoro, bueno, se conocen desde hace muchos años, comparten casi todo el espectro ideológico, lo que hay que hacer. Sin embargo, van por separado. ¿Esto no conspira también con la construcción de un espacio opositor? No, a ver, me parece que la construcción de los espacios, en realidad, sean oficialistas o sean opositores según el tiempo que nos toque a cada uno,
Lo importante es que tengan coherencia en términos de ideas, uno podría decir ideológicos, otros podremos decir más que ideológicos, porque también hay que compartir valores que van más allá de los valores ideológicos o de las posturas ideológicas. Esto es fundamentalmente si uno se frena ante la indecencia y la corrupción o si no se frena ante la indecencia y la corrupción. Y en ese sentido me parece que lo que tienen que hacer las alianzas o los espacios que se disponen a tomar o a llegar al gobierno, no a tomar, porque la sociedad es la que te da la posibilidad de estar o no en el gobierno, y si te toca hacer oposición, de qué manera sos oposición, en realidad es la coherencia que hay entre esas distintas fuerzas. Nosotros la verdad que vivimos como argentinos la experiencia de la alianza. Si se hacen las alianzas solo de cara a la próxima elección, muy negativa, suelen ¿no? fracasar en el gobierno, suelen fracasar y terminan siendo grandes decepciones para la sociedad. Y también nosotros particularmente, que siempre hemos tenido vocación de frente, lo hemos hecho en el 2007 con el socialismo y con otros partidos, y en el 2009 con la UCR y parte del socialismo en algunos distritos. Después lo que hay es una falta de compromiso por parte de algunos de esos partidos para poder cumplir con la sociedad, con el compromiso que uno tiene, o con la alianza que uno hace con la sociedad en el momento de la elección. Después hay que ver cuál es la conducta parlamentaria y cuál es la conducta de gobierno, ¿no? ¿Ustedes consideran que el nivel de corrupción que sostenés ahí en el gobierno nacional también existe en el gobierno de la ciudad? A ver, cuando nosotros hacemos comparaciones para decir, bueno, ¿qué tan diferente es el gobierno de Mauricio Macri del gobierno de Cristina Kirchner? Tomamos varios puntos, ¿no? Si uno piensa en términos republicanos, cómo se maneja la pauta publicitaria, cómo se maneja la transparencia en el ejercicio de la función pública, si está disponible los papeles de gobierno para que nosotros los podamos estudiar, para que la sociedad pueda investigar y estudiar si se están haciendo bien o no. Si tienen o no superpoderes en los presupuestos, para que el presupuesto no termine siendo un dibujo y que después el Ejecutivo haga cualquier cosa. Digo, todos estos puntos son similares entre el gobierno de Mauricio Macri y de Cristina Kirchner. Si se disponen a que el ejercicio de la función pública sea transparente o no. Miren, hay un punto que los une, ¿no? En este tema de la investigación de las viviendas y Joclender y la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Nos cuesta tanto acceder a los papeles del gobierno nacional como del gobierno de la ciudad. Y sin embargo ni siquiera sabemos qué plata venía de la ciudad y qué plata venía del gobierno nacional, quién era el responsable de controlar esas obras, cuáles eran los convenios que los unían, hasta dónde tenían responsabilidades cada uno, si ambos gobiernos las tenían. Sabemos sí que el gobierno nacional sabía de esto. Sabemos sí que el gobierno de la ciudad, porque vimos los papeles del procurador general, que es un funcionario público del gobierno de la ciudad, ya había advertido en el año 2009 a Mauricio Macri de estas irregularidades, y sabemos que ninguno de los dos hizo nada para evitar el fraude. Entonces, estamos dialogando con Fernando Sánchez, 37 años. ¿Sos el candidato más joven de, por lo menos a jefe o vicejefe de gobierno? ¿Ya hicieron la cuenta con este tesoro? No sé. En algún momento fui el diputado más joven de la Cámara de Diputados, después al ratito ya empezaron otros diputados más jóvenes, pero a mí me siguieron diciendo el Pesó el que a pesar de tener 37 años, como decía la propia Estensoro, tenés una experiencia extensa en la legislatura porteña. Tengo mucha más experiencia en la Cámara de Diputados de la Nación. Fui 3 años diputado, pero fui muchos años recorriendo una carrera en todos los niveles y en todas las funciones adentro de la Cámara de Diputados. Es decir, el Parlamento es como mi lugar de formación, a pesar de que me divierte mucho más la gestión en el Ejecutivo. Creo que el fantasma de la alianza va a perseguir a la oposición por mucho tiempo, incluso lo mencionabas cuando arrancábamos la entrevista. Ya hay una estrategia armada pensando, bueno, el día después de la elección, cómo se conformarían esas alianzas. Ustedes tienen más simpatía, para ponerte un ejemplo, por Proyecto Sur, podrían acercarse a otros candidatos, por ejemplo el radicalismo con Giudici. A ver, nosotros tenemos trabajo conjunto con varios bloques, con Proyecto Sur lo tenemos en cierto sentido, en algunos aspectos y en algún momento podemos compartir algunas decisiones parlamentarias con otros bloques, como ser el ibarrismo o puede ser el propio PRO, y esto no quiere decir que sea una indefinición, todo lo contrario, nosotros nos posicionamos en un centro con sensibilidad para tener decisiones legislativas y políticas de cara a los que menos tienen y a los que más mal la pasan, y después una decisión de una responsabilidad republicana que no la suelen tener otros partidos. Y quiero hacer una reflexión sobre lo que vos decías. El fantasma de la alianza va a pesar no sobre la oposición, sino los que estuvieron responsabilidades en la alianza.
Porque uno tendría Entre que los cuales hay pensar... varios en el gobierno. Hay muchos en el gobierno y hay otros en la oposición. Por eso digo, ¿qué peso o qué fantasma tendría que pesar sobre el PJ que gobierna hoy la nación argentina y varias provincias, entre ellas la de Buenos Aires, si hubo un Menem con la causa armas, si hubo, digo... Fernando, dos Entiendo tu preguntas pregunta, muy pero creo que hay que puntuales. asignarle la responsabilidad. Llegan que a les la metieron. jefatura de gobierno. Dos temas que, según los sondeos, interesan y mucho a los porteños. Son temas muy diferentes. Uno es el de la Policía Metropolitana y el otro es el de las bicisendas. Trastorno denunciado por todos los servicios públicos y por muchos automovilistas. ¿Qué hacen con esos dos temas? A ver, la Policía Metropolitana es parte de la solución de un problema mucho más grande, que es el de la violencia y la inseguridad, que es el problema número uno. Y a su vez es parte de la solución porque lo policial es parte de esa solución. Lo otro es cómo uno va teniendo políticas complementarias para mejorar calidad de vida, para no abandonar zonas de la ciudad enteras, para que la violencia se regenere, y en realidad la violencia es la madre de todos los delitos. Entonces, ir con el Estado a cada barrio difícil de la ciudad de Buenos Aires y no abandonar los barrios que por condición socioeconómica no son tan difíciles en ese aspecto. Nosotros venimos diciendo que con la verdad uno puede empezar políticas en serio de seguridad. Zonas liberadas en la ciudad de Buenos Aires hay en casi toda la ciudad de Buenos Aires. Te lo puede decir un comerciante de flores, te lo puede decir un vecino que usa un banco en Palermo. Entonces, digo, la Policía Federal es lo primero que hay que pensar y después ver cómo se integra la Policía Metropolitana en un esquema de Policía Federal que tiene que ser traspasada a la ciudad de Buenos Aires. Pero hay la que limpiarla. mantendrían. Sí, y hay que refundarla, no en el sentido de lo que dice Filmus, refundarla. Hay que refundarla con autoridad pública, que sea decente y respetando la vocación de quienes quieren ser policías. ¿Qué hacen con las ¿no? bicisendas? Las bicisendas es una muy buena idea, muy mal implementada. Todo el mundo sabe que hay que incitar, que hay que promover el uso de los medios de transporte que no sean contaminantes y que sean inclusive beneficiosos para la salud de quien los usa. Pero digo, si vos pones las bicisendas en una arteria, en una calle de la ciudad que está absolutamente congestionada, en realidad lo que vos estás haciendo es contribuyendo al caos de tránsito y transporte, no solucionando el tema del tránsito y transporte y la movilidad en sentido alternativo. Absolutamente de acuerdo con promocionar y por tanto construir carriles exclusivos para ciclistas, porque yo te digo, en una época de mi vida, exactamente, en una época de mi vida decidí usar bicicleta en la ciudad de Buenos Aires. Corrí tanto riesgo de vida que decidí no usarla más, digamos, ¿no? Porque si uno no hace nada con colectivos, si uno no hace nada con taxis, y si uno no hace nada con la conducta y la cultura de los que manejan, en realidad es incitar a que los que usan la bicicleta asuman riesgos que no deben asumir. Fernando, gracias. A vos. Bueno, ahí estaba, el candidato más joven en la ciudad de Buenos Aires, 37 años, Fernando Sánchez, candidato a vicejefe de gobierno por la fuerza, la coalición cívica, que lleva como candidata jefa a María Eugenia Estensoro. Una pausa y ya cerramos. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web www.asteriscos.tv las 24 horas, los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor. Lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. Que sí, que no, versiones cruzadas, el entorno familiar que le pedía que no se presentara, como venimos sosteniendo ya desde hace tiempo. Cristina Fernández buscará su reelección en octubre próximo. Prácticamente no le quedaba otra a la presidenta de la Nación. Hay fuerzas enfrentadas en el seno del kirchnerismo que la reconocen únicamente como líder a ella. Todo lo que está debajo empieza a generar mucha controversia en sectores del kirchnerismo. Por un lado,
los sectores más movilizados, vinculados con la Cámpora, la agrupación creada por Máximo Kirchner y que hoy tiene muchos espacios de poder en el gobierno nacional y también, atención, en las provincias. Por el otro, el sindicalismo, que por estas horas se ve un poco relegado en la toma de decisiones, y todo el entramado del Partido Justicialista, ¿no? Un partido justicialista que mantiene su centro de poder en el conurbano bonaerense especialmente y también en varias provincias del interior, para garantizar esa comunión de intereses, ese entramado de fuerzas contrapuestas. Lo único que quedaba era que Cristina Fernández de Kirchner fuera por la reelección. Lo vamos a seguir semana tras semana. Ya saben, nos pueden seguir también en nuestro programa de radio, en Radio El Mundo, los miércoles a las 21, las 24 horas, los 365 días del año, actualizada nuestra página web www.asteriscos.tv, con todo el equipo, como siempre, trabajando para llevarle la mejor información para decidir. Nos vemos.